Hola, buenas, mi nombre es Alejandro Hermosilla, soy el creador del blog Avería de Pollos y este es el segundo vídeo de avería que voy a dedicar a hablar sobre un ciclista norteamericano bastante carismático, Greg LeMond, y concretamente sobre sus principales participaciones en el Tour de Francia. ¡Ahí voy! Queda claro que si en principio Greg LeMond se convirtió en un icono deportivo, fue por el oponente al que tuvo que vencer para coronarse, Bernard Hinault, un animal competitivo, uno de esos hombres para los que vencer es cuestión de vida o muerte, un ciclista de facultades extraordinarias, tan solo superadas por un superlativo ego que lo hacía realizar machadas increíbles, achantar a sus rivales y lo forzaba a demostrar cada momento quién se encontraba en control de la prueba. Greg LeMond parecía haber crecido contemplando los discursos de JFK Kennedy, Hinault leyendo diariamente la biografía en el Napoleón. LeMond podía pasar por un seguidor de los Beach Boys que de tanto en tanto fuera a California a hacer surf. Sin embargo, Hinault parecía el general malhumorado de un ejército, un militar empeñado en convertir a sus subalternos en máquinas de matar. LeMond parecía un demócrata, Hinault un dictador. El francés desde luego era alguien que no hacía amigos, de esos que hacían bullying laboral a quienes no se plegaban a sus deseos, te miraba y te mataba. El principal problema que LeMond e Hinault tuvieron y que contribuyó a crear un trasfondo polémico a su rivalidad en aquellos tours es que ambos formaban parte del mismo equipo, más bien un super equipo, la Vie Claire de Bernard Tapie, una especie de Dream Team ciclista cuyas rencillas internas convirtieron su día a día en una pesadilla. Es por este motivo que el duelo LeMond-Hinault fue más que un enfrentamiento deportivo, tuvo tintes fratricidas, convirtiendo algunas etapas del tour en dramas de corte shakespeariano llenas de engaños, traición e hipocresía. Sin Fignon lesionado, el Tour del 85 se planteaba como un paseo para Hinault. LeMond era muy bueno, pero también muy joven. El francés hubiera tenido dudas de la victoria de encontrarse el norteamericano en otro equipo, pero estando junto a él parecía que aquella carrera estaba en sus manos. Venía además de ganar el Giro y estaba pletórico. Dicho y hecho, Hinault comenzó dominando el Tour del 85 de modo incontestable. Como si fuera Napoleón o un general de la gloriosa Roma, empezó venciendo en la contrarreloj inicial, más tarde continuó arrasando en la primera contrarreloj seria y ratificó sus impresionantes prestaciones en los Alpes en una mítica etapa en la que se escapó junto a Lucho Herrera. A mitad de la carrera, el Tour era un trámite, nadie dudaba que se encontraba en los bolsillos del Bretón. Sin embargo, en la etapa 14, una etapa en principio trascendente, ocurrió un imprevisto. Hinault sufrió una caída a 1 kilómetro de meta y las dudas comenzaron a brotar por todas partes. Los días posteriores, Hinault parecía que estaba dañado físicamente y que comenzaba a sufrir el cansancio. De repente, de intocable se había convertido en vulnerable, y por ahí LeMond oteó la posibilidad de conquistar el Tour. En principio, la idea del norteamericano era ser fiel a Hinault, pero cuando el francés desfalleció camino a Luz-Ardiden, entendió que si apretaba los dientes y metía quinta, podía colocarse el maillot amarillo. Es en ese momento cuando empieza la historia de traiciones que mortificaron a LeMond durante años. El director de la Vie Claire le miente al indicarle el tiempo que le saca un Hinault desfondado, obligándole sutilmente a ralentizar el ritmo, y LeMond llega acontecido a meta. Se convierte en alguien observado por quienes lo debían aupar. Comienza a desconfiar de medio mundo, pero no se atreve a alzar la voz. De repente Hinault aparece en plan patriarcal, dándole las gracias por su gran trabajo y asegurándole que se pondrá a su disposición para que sea él quien conquiste el próximo Tour. Aparentemente hay tregua. El mismo Hinault deja entrever que bajó un poco los pies de los pedales para que LeMond pudiera disfrutar del triunfo en la contrarreloj final del Tour. Se muestra fraternal en las entrevistas, parece generoso. Al final todos son hermanos. Hinault levanta orgulloso el quinto maillot amarillo. Los franceses descorchan botellas de vino en su honor y mientras tanto LeMond solo mira hacia el infinito con el rostro mustio. Ni Shakespeare ni Calderón de la Barca hubieran ideado un drama mejor. Se suele acusar a Hinault de todos los males experimentados por LeMond en los Tours del 85 y el 86, pero yo no iría tan rápido. Queda claro que Hinault forzó la marcha al límite y mintió para salvaguardar sus intereses, pero LeMond pecó de ingenuo e inocente, de bisoñez. Parece mentira que un profesional como él no fuera consciente de dónde se estaba metiendo. Lo del 85 tenía un pase porque por entonces, antes de su lesión, el enemigo era Fignon, pero que siguiera en el mismo equipo en el 86 resulta incomprensible, de no ser claro, por la millonada que cobraba en la Vie Claire. Más allá del aspecto económico, queda claro que la decisión fue pésima. LeMond acabó ganando el Tour del 86 porque era un superclase, se encontraba en excelente forma e Hinault estaba en su ocaso,
pero lo hizo a riesgo de su salud mental. En cualquier caso, aquel Tour no fue un paseo, en gran medida fue un calco del 85, y no le empezó mordiendo, controlando, alzando el cuello, marcando rueda y mirando por encima del hombro al pelotón. De repente, el bretón había olvidado aquello que había prometido con firmeza. De repente, eso de ayudar a Le Mans era una frase hecha. El ganador lo dictaría a la carretera, así que se marca una etapa de ensueño en los Pirineos, realizando una escapada de Coloso junto a Delgado y le mete una minutada a Le Mans. Obviamente, el norteamericano no comprendía nada, tragaba saliva, se refugiaba en su esposa e intentaba aislarse del infernal ambiente que le rodeaba. Hinault debía ganar el sexto Tour y Le Mans apartarse de su camino. Obviamente no lo hizo, se mantuvo en pie, aguardando lo inevitable. La desgastada rodilla de Hinault comienza a jugarle una mala pasada en el Izoar alpino. También los años. El tejón no aguanta el ritmo y Le Mans demarra tras el suizo Zimmermann. El norteamericano llega a la meta y se convierte en el nuevo líder del Tour. El día después ratificará su victoria entrando con Hinault de la mano en Alpe d'Huez en una inolvidable etapa. Los dos se escapan y aparentemente caminan amigablemente hasta meta, pero muchos se fijan en cómo los relevos de Hinault no parecen relevos, sino intentos de tensar a Le Mans, pruebas de fuerza para ver si puede dejarlo atrás, algo imposible, así que se abrazan y entran victoriosos a metas. El ciclismo también es teatro. Tras su triunfo en el Tour del 86, Le Mans parecía destinado a reinar en el ciclismo, pero su trágico accidente de caza le dejó en el dique seco durante 2 años. En la salida del Tour del 89 nadie daba un duro por él. Muchos lo consideraban un excorredor y su nombre no aparecía entre los favoritos. En su biografía, Fignon deja claro que siempre lo consideró su máximo rival y nunca se fió de él. Pero creo que Fignon habla del Le Mans que vimos a partir de la sexta etapa, la primera contrarreloj larga, momento en el que dejó claros a todos que había vuelto, porque antes del día en el que volvió a enfundarse el maillot amarillo, Le Mans era un fantasma, un muerto. Realmente no sé si es posible expresar con palabras lo que fue aquel Tour del 89. Fignon también había renacido, estaba desatado y soñaba con la gloria. Perico Delgado había perdido la cabeza y el Tour en las 2 primeras etapas, pero no las piernas, y era una amenaza constante y un espectáculo en la carretera. Y Le Mans directamente era una máquina mental, dosificaba perfectamente su físico, no se adornaba, no daba un golpe de pedal de más, realizó una impresionante carrera táctica. Los perdigonazos en su cuerpo no le permitían realizar ninguna proeza, al menos en montaña, así que estudiaba bien la rueda a la que seguir y cumplía perfectamente sus planes. Probablemente Le Mans no fue mejor que Fignon en aquel Tour. A veces no le daba el cuerpo más, a veces se le notaba demasiado justo, pero sí fue el ciclista más técnico y frío, el más cerebral y sobre todo el mejor contrarrelojista. Su casco aerodinámico, el manillar de triatlón y su posición aerodinámica en la bicicleta forman parte de la historia del ciclismo y son responsables de uno de los momentos más icónicos del deporte. A la altura de las medallas de Jesse Owens, la carrera de 100 metros de Carl Lewis y Ben Johnson o los ganchos de Karim Abdul-Jabbar. Me refiero a la mítica contrarreloj final de 24 kilómetros, gracias a la que conquistó el Tour por 8 segundos tras vivir una trágica odisea. Le Mans había vuelto, lo corroboraría meses después conquistando el Mundial y sobre todo había dado una lección de vida. Estoy seguro además que de no haber sufrido lo que sufrió en los Tours disputados a Hinault, tal vez no hubiera sabido mantener la calma durante todas aquellas etapas en las que Delgado realizaba machadas sin descanso y Fignon lo miraba desafiante y realizaba declaraciones de esas que duelen con las que intentaba minar su moral, confundirlo como años antes intentó el tejón. El Tour del 90 lo ganó Le Mans por inteligencia y por piernas. A esa carrera llegó perfectamente preparado. Para entonces ya era un hombre de una sola vuelta. Las clásicas no eran más que excusas para preparar lo único que le importaba, el Tour de Francia. Le Mans ganó el Tour del 90 por su inteligencia táctica, por sus prestaciones como contrarrelojista y porque no tuvo ni un solo mal día. Cuando se sintió apurado lo disimuló. Siempre manejó la carrera en la sombra, sin necesidad de destruir a sus rivales, aguardando su momento. Es cierto que le favoreció que Banesto no confiase todavía lo suficiente en Miguel Indurain. Tal vez si el navarro, y no Perico, hubiera sido el jefe de filas del equipo español, hubiera tenido un rival en condiciones, pero a Le Mans le bastó con no fallar y aguardar su momento. De los 3 Tours que ganó, este fue el más fácil porque no tuvo que realizar un sobreesfuerzo psicológico contra el histriónico Fignon ni contra el soberbio Hinault. Así que Le Mans simplemente se dedicó a correr, estudiar a sus rivales, prepararse correctamente y nadie pudo objetar nada a un triunfo que logró tanto por condiciones físicas como por saber estar.
El último año bueno de Le Mans fue el 91. En el Tour llegó incluso a enfundarse el maillot amarillo. Hasta mitad de la carrera parecía tenerlo todo bajo control. Podía perfectamente repetirse la historia del año pasado, pero sufrió un enorme desfallecimiento en el Tourmalet y desde entonces, ahora sí, se convirtió en una sombra de quien fue. Terminó aquel Tour en una digna séptima posición y continuó manteniendo la ilusión, pero su tiempo había pasado. Un tal Indurain comenzaba a brillar como pocos ciclistas lo habían hecho hasta entonces, y sobre todo la eritropoyetina, comúnmente conocida como EPO, comenzaba a circular por el pelotón como si fuera agua. Le Mans siempre achacó su salida del primer plano del ciclismo a la EPO. Según él, antes de la EPO había pausas, parones, etapas de recuperación en medio de las grandes vueltas, pero desde su llegada no hubo freno. Todos los ciclistas iban como motos y él, a pesar de seguir una rigurosa planificación física, se vio incapaz de aguantar el ritmo. Lo cierto es que probablemente, incluso sin EPO, Le Mans no hubiera ganado el Tour del 91, pero sí creo que ese factor precipitó su despedida. De repente pasó de estar inspirando a las grandes vueltas a diluirse en la insustancialidad, a ser casi un corredor mediocre, algo que antes o después iba a ocurrir, pero no con tanta rapidez. En cualquier caso, lo que nadie podrá borrar jamás es la heroica imagen que dio durante sus años de esplendor, su regreso como un ave fénix en el 89, su rigor, su estampa pop y su serenidad para soportar un sinfín de presiones que a cualquier muchacho de su edad lo habrían destrozado. Le Mans son palabras mayores del ciclismo. De ser francés o italiano, se encontraría en un pedestal. Tal vez de hecho, de no ser por su accidente de caza, estaría entre los 5 grandes. Se disputaría con Indurain una plaza tras Anquetil, Merckx e Hinault. Bueno, pues confío que os haya gustado este vídeo de Adrián, en el que tan solo intentaba homenajear a un ciclista norteamericano bastante carismático, Greg LeMond. ¡Hasta la próxima!